Buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Todo muy bien, qué alegría verlos, qué honor, qué privilegio estar un ratito más aquí sirviendo al Señor y pudiendo adorarlo en familia, estudiando la palabra. Entonces, bueno, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos a los que hace rato no vemos. Esto es Familia BCP y de verdad que es un privilegio tenerlos por acá. Hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 13, del versículo 13 al versículo 52. Hechos capítulo 13, del versículo 13 al versículo 52. Si puede abrirlo en su Biblia, maravilloso. Hemos puesto esas mesitas para que puedan tomar notas, subrayar, marcar, tomarse su cafecito. Entonces, aprovechen ahí. Y ahora sí no hay excusa para no tomar nota, ¿verdad? Entonces, esperemos que sea de bendición para todos que puedan ahí rayar su Biblia y tomar nota. ¿Usted le ha hecho promesas a alguien? Sí, ¿Se acuerda de alguna promesa que haya hecho? sí. ¿Las ha cumplido? ¿Cómo le ha ido? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho promesas. Le hemos prometido algo a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a su esposa, a su esposo, a su novio, a su novia, a su, no sé, a quien sea. Tal vez usted le ha hecho promesas y en muchas ocasiones se cumplen y en algunas otras no las hemos cumplido, ¿verdad? Cuando uno se casa, y a mí cuando me ha tocado hacer bodas, mi momento favorito son los votos. Es espectacular poder estar ahí al frente porque uno tiene el lugar privilegiado. Yo siempre digo que cuando yo puedo casar a alguien, me encanta porque yo veo las caritas ahí cuando se están diciendo los votos. Y es demasiado bonito, los veo llorar, los veo emocionarse. Es hermoso la parte de los votos. Y es mi parte favorita, es un chuzo, porque las personas se hacen promesas de amor, ¿verdad? Se prometen cuánto se van a amar, cómo se van a comportar en el matrimonio, se prometen un montón de cosas hermosas y a veces cosas muy divertidas que algunos tienen ahí de forma creativa, ¿verdad? Pero los votos es algo muy, muy bonito. ¿Y por qué es muy bonito? Porque son promesas que le estamos haciendo a otra persona que amamos y que queremos ser de bendición para esa persona y que queremos ser de bien para esa persona, ¿verdad? Pero la realidad es que a veces y en muchos casos, cuando pasan los años, los matrimonios no se acuerdan de sus votos. No se acuerdan que se prometieron, dejaron de cumplir aquello que se prometieron. Uno cumple algunas, falla en otras, hay que perdonarse y perdonarse y perdonarse porque se fallan muchas de las promesas que nos hacemos en esos votos. Y a mí me llama la atención porque yo llevo 7 años de casado y yo ya he fallado a promesas que le he hecho a mi esposa. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Porque ya han pasado miles de años y el Señor nunca ha fallado a sus promesas ni se le han olvidado. Y eso me hace ver a mí la gran capacidad que tiene Dios de cumplir su palabra y la incapacidad tan gigante que tengo yo de cumplir mi palabra. Hoy vamos a hablar de promesas, de cómo Dios maneja sus promesas y de cómo Él ha dado como un sello maravilloso y garantizado a todas sus promesas desde el inicio de los tiempos. Entonces voy a leerles todo el texto y después lo voy a estructurar en 4 partes y vamos a estudiar poco a poco los versículos de cada una de esas partes. Dice: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto.
Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo eso duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó, y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan, pues, cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Es un texto largo, pero se divide en 3 partes. En realidad en 4 partes, pero 3 partes principales y una muy cortita al final. La primera parte es una introducción,
donde Lucas, el autor, escritor de este libro, nos introduce a qué es lo que está pasando, dónde estaban, hacia dónde se fueron. Luego vamos a ver la predicación de Pablo y la última parte son las respuestas hacia la predicación de Pablo. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar. La primera parte arranca Lucas introduciendo a la audiencia, a nosotros que estamos leyendo este texto, cuál es la situación de Pablo y Bernabé y de Juan. Y él describe que llegaron desde Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, que Juan ahí se apartó de ellos y se fue para Jerusalén, y ellos se fueron para Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y que en el día de reposo entraron a la sinagoga. Creo que en la siguiente hay un mapa. No sé si se ve muy bien, tal vez pueden ayudar un toque con las luces. No, déjenlo así. Aquí se ve bien. Ok, vamos a ver. Aquí hay una trampa. Porque hay dos Antioquías. No es la misma que hemos estado viendo en los pasajes anteriores. Entonces uno podría pensar, sí, Antioquía, donde ya se sabe. No, está Antioquía de Siria, por acá. Y en ellos están aquí en Pafos. Llegan a Perge, llegan a Pisidia, y allá arriba está Antioquía de Pisidia. Entonces vemos que aquí ya Pablo y Bernabé, que se habían quedado aquí un buen rato predicando, enseñando, ahora se movilizan bastante hasta otra región y muy alejados de Jerusalén. Está por aquí abajo, ¿verdad? Donde salieron hace rato, muy alejados de Jerusalén. Ya ellos están haciendo sus viajes misioneros y predicando por todas las regiones. Entonces aquí nos topamos otra Antioquía, no la misma que hemos estado viendo, en donde pasaron los hechos anteriores, donde se convirtieron gentiles, donde estaban pasando cosas muy chivas. Ahora llegamos a otra ciudad y Pablo y Bernabé llegan a la sinagoga en el día del reposo, donde normalmente se lee la escritura. Se lee la ley, se lee los profetas, alguien lee y alguien explica alguna cuestión de lo que se está leyendo. Y nos damos cuenta que ellos llegan a esta sinagoga, ¿verdad? No son parte de esta sinagoga, sino llegan tal vez como invitados, ¿verdad? Como no es su sinagoga, pero ellos vienen de Jerusalén. Ellos de algún lado los conocen que son de Jerusalén. Entonces imagínense esto, son maestros de Jerusalén, que están viniendo hasta nuestra ciudad, están en nuestra sinagoga, tienen que predicar, tienen que enseñar, démosle la palabra. Pablo, aquí no sabemos si ellos sabían que Pablo ahora era un seguidor de Cristo. No sabemos eso. Puede ser que ellos siguieran creyendo que era un maestro de la ley, y Pablo llegó camuflado a su sinagoga como un maestro de la ley. O puede ser que ya se haya esparcido el rumor de que Pablo era un seguidor de Cristo. Eso no lo sabemos, pero es interesante que en este escenario yo pensaría que todavía creen que Pablo es un maestro de la ley común y corriente porque le están dando la palabra en plena sinagoga. Si no, no lo harían. Entonces, le dan la palabra a Pablo y Bernabé como invitados, ¿verdad? Por supuesto que les dan la palabra para predicar a todo lugar con el currículum que tiene Pablo. Y hay una audiencia judía y hay una audiencia de gentiles, dice. Audiencia judía y audiencia de gentiles, pero gentiles temerosos de Dios. Normalmente, ¿verdad? En los templos, en las sinagogas, había un espacio para los gentiles, donde eran medio rechazados, pero había un espacio para que ellos estuvieran ahí. Y entonces Pablo, delante de esta audiencia, busca encontrar algo que sea relevante en su mensaje, y su mensaje es las promesas de Dios. Las promesas que Dios le ha hecho y lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces, Pablo tiene una oportunidad maravillosa acá y le dicen, me llama mucho la atención que le dicen, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Qué metida de patas la de ese que le abrió la puerta a Pablo. Seguro después dijo, cuando vio todo lo que pasó, dijo, qué embarcada, qué momento le dimos el micrófono. ¿Verdad? Porque no se imaginaban los judíos lo que Pablo estaba por decir. Si se lo hubieran imaginado, no hubiera habido la bronca que hay al final.
hay una bronca enorme por lo que Pablo predica. Pablo predica en la sinagoga y empieza a hablar y dice que Pablo se levantó y dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Y esta parte, a mí me encanta este pasaje, porque se parece mucho a la predicación que hizo Pedro, se parece mucho a la predicación que hizo Esteban también, donde hacen un recorrido por todo lo que Dios ha hecho para finalmente poner a Jesús en el centro. Pero me gusta mucho porque es un resumen lindísimo de lo que pasa en el Antiguo Testamento. Es un resumen muy bonito de toda la historia de Dios con el pueblo de Israel. Y empieza diciendo: el Dios de este pueblo de Israel. Y ponga atención a los verbos que hay ahí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y de la descendencia de este, conforme a la presencia, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Yo me imagino a los que están ahí escuchando la predicación de Pablo recibir con una emoción la historia de Dios con ellos. Estar emocionados: uy, qué chiva lo que Dios ha hecho. Esta es la historia que ellos aman escuchar. La historia del pueblo escogido, la historia del pueblo amado, la historia de ser los que Dios sacó de Egipto, les dio una tierra, les dio una herencia, les dio al rey David, les dio a los profetas, les dio a los jueces. Ellos ahí están enamorados del discurso de Pablo, encantados de lo que está diciendo Pablo. Pablo conecta con su audiencia con este mensaje, y a mí me encanta cuando damos cursos de predicación, me encanta dar ejemplos de que Pablo es buenísimo haciendo esto. Porque a todo lugar al que va, él sabe cómo conectar con la gente que lo escucha. Y él dice: yo sé por dónde entrarles para que me escuchen demasiado atentos. Y Pablo entonces, ¿qué hace? Les está enseñando su historia, les está enseñando algo que les encanta escuchar, para después cerrar con broche de oro con algo que ya no les gusta escuchar, pero que es la verdad. Pero los tiene enganchados, los tiene ahí emocionados, contentos, y después, tomen. Ahora sí, responda a esto. Y me gusta mucho lo que Pablo hace, y es que cuenta la historia. Y una de las cosas que a veces a nosotros nos cuesta, y más a las nuevas generaciones, es valorar la historia, es valorar de dónde venimos. A veces pensamos que todo lo que se ha construido en el pasado no existe y que nosotros estamos construyendo las cosas de cero. Y no, venimos de un pasado, venimos de una herencia, venimos de una historia, y eso siempre importa. De dónde venimos siempre importa, aunque sea doloroso, aunque sea lindísimo, eso importa. ¿Por qué? Porque es de donde Dios nos ha sacado, o donde Dios nos ha movido, donde Dios nos ha llevado, de donde Dios ha hecho cosas. Entonces es importante siempre recordar la historia. Es importante recordar que las promesas del pasado son importantes, siguen importando, y el cumplimiento de estas promesas también importan. Entonces Pablo lo que hace aquí es recordarle a la audiencia eso, su historia, lo que Dios ha hecho con ellos, cuánto los ha amado, cómo el Señor ha ido cumpliendo sus promesas, porque ellos saben que el Señor les prometió algo a Abraham. Y aquí está contando la historia de cómo Dios ha ido cumpliendo cada una de esas promesas. Y les está diciendo que Dios nunca se ha olvidado de ellos. Dios nunca se ha olvidado de ellos. Y aquí hay varias lecciones que quiero destacar. La primera es que Dios recuerda y cumple sus promesas. Y aquí en 2 puntos. El primero, que Él es fiel a sus promesas y que no las rompe. Y eso es importante recordarlo siempre. Dios es fiel a sus promesas y Él no las rompe. ¿Y eso qué significa? Que usted puede confiar plenamente en las promesas de Dios. Porque si aquí estamos viendo evidencias
de que todo lo que prometió a Israel se cumplió, entonces yo puedo tener una certeza de que todo lo que me ha prometido ahora a mí también se va a cumplir. No es que lo va a cumplir solo con Israel y con su nuevo pueblo no lo va a cumplir. No, las promesas que él estableció se cumplen y se seguirán cumpliendo. Yo puedo confiar en la garantía de que todo lo que ha prometido lo voy a recibir, porque esa es su verdad. Y estoy hablando aquí de promesas, de cuestiones espirituales y no de cosas de este mundo, porque esas son las promesas de Dios. No es que Dios me prometió un carro, no es que Dios me prometió una casa, no es que Dios me prometió un hijo, no es que Dios me prometió una esposa, no es que Dios me prometió un mejor trabajo. No, puede ser que eso pase, pero no es a eso a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a promesas mucho más allá, como vemos en Mateo 28:20, por ejemplo, que dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Otra promesa es Juan 8:32, que dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es otra promesa. Son promesas que Jesús hace, que Dios hace en el Nuevo Testamento, y que hay montones de ellas que son para los cristianos, que son para el nuevo pueblo, que son para todos los que ahora son adoptados por Cristo. ¿Quieren recibirlas? Aquí le dejo una tarea. Manden un mensaje, porque tengo una lista como de 25 así, sencillitas, promesas muy bonitas, para que usted las esté recordando siempre. Siempre recuerden, ay, qué bonitas estas promesas, qué bonitas promesas, es para mí esta promesa. Y que usted sepa que se va a cumplir, que si el Señor me promete que su verdad me hará libre, eso se va a cumplir, su verdad me hará libre. Que si el Señor me promete que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque si estuvo con Israel en todas sus circunstancias y cumplió esa promesa, también la va a cumplir conmigo. Entonces eso es lo primero que vemos, una garantía de que Dios sí cumple sus promesas. Y lo segundo que vemos es un espejo. ¿Por qué un espejo? Porque así como Dios ha hecho promesas, nosotros hemos hecho promesas. Y debemos ser conscientes de que Dios hace lo necesario por cumplir sus promesas. Entonces, a usted y a mí nos toca hacer lo necesario por cumplir lo que prometemos. No seamos falsos con las promesas que hacemos. Hay un proverbio que dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Lo que está diciendo ahí es ponerse un lazo al cuello, prometer algo y después decir, uy, ya no lo quiero prometer. Hay otra versión que dice y después calcular el costo. Lo que dice es como, uy, esto está muy difícil, ya no quiero cumplir esa promesa. Entonces, eche para su saco en cuanto a qué, que lo que nosotros prometemos, tenemos que cumplirlo. Y tenemos que esforzarnos por cumplirlo. Y si nosotros seguimos el modelo de Dios, nosotros necesitamos cumplir las promesas que hacemos, pase lo que pase. Y yo creo que aquí es muy importante repasar y recordar cuáles promesas está respetando usted con Dios. ¿Le ha hecho usted promesas a Dios que ha dejado de cumplir? ¿Le ha hecho usted promesas a su esposo o a su esposa que ha dejado de cumplir? Eso tal vez es lo más fácil de dejar de cumplir, porque ya no se lo merece, porque ya no me lo soporto, porque él tampoco cumplió las de él. Hay promesas que usted le hizo a sus hijos o a sus padres que ha dejado de cumplir, que está respetando, que ya no le importa. El modelo de Dios es que Él hace promesas y que las cumple sin importar lo que pase. Y para los esposos y las esposas, ustedes hicieron votos y promesas. Y hoy es importante sacarlas a la luz y decir, las estoy cumpliendo. Porque la forma en la que yo cumplo esas promesas también es una forma en la que yo honro al Señor. Porque la forma en la que yo respeto y le doy valor a esas promesas es una forma en la que yo obedezco al Señor. Y este mensaje puede ser incómodo, feo. Seguro de Sanders ya no vaya en esa dirección. Pero la actitud del cristiano es ir en esta dirección.
Muchos de los matrimonios que nosotros vivimos, que se llenan de heridas y de dolor, es porque dejamos de comprometernos con las promesas que hicimos. Porque algunos dijeron, yo prometo serte fiel, no lo hemos hecho. Yo prometo respetarte, no lo hemos hecho. Yo prometo darte el desayuno todas las mañanas, seguro alguno dijo y se embarcó y no lo está haciendo. Yo prometo reírme de tus chistes y ya dejaron de reírse. Entonces, esas promesas que usted hizo delante de Dios, delante de un pastor y delante de una congregación o de familia y hermanos, son para cumplirse. No son una tontera y el Señor no las ve como una tontera. Es un pacto matrimonial lo que usted estableció. Y para los que están solteros, si usted no está dispuesto a cumplir este pacto matrimonial, pase lo que pase, escúchelo bien, no se case. No se case. Porque el matrimonio se cumple, los pactos, siempre. Y se corrige y se vuelve a cumplir. Y se pide perdón y se vuelve a cumplir. Pero no es tan fácil como decir, no, yo ya no cumplo, voy a la... Si usted no está dispuesto a pagar ese costo, mejor no se case, mejor no haga voto, como dice aquí Proverbios. Mejor no se case apresuradamente y después reflexione de que el costo es muy alto de estar casado. Tenga cuidado de las promesas que usted hace, porque hay que cumplirlas. Y ese es el modelo que el Señor nos está enseñando. Después de que Pablo explica todas las promesas de Dios y cómo Dios las ha ido cumpliendo, Pablo termina su mensaje con el cumplimiento absoluto de la promesa de Dios. Y Pablo explica, ¿verdad?, todas estas promesas desde Egipto hasta llegar a la salvación absoluta, porque al final de cuentas cada promesa es una promesa de salvación. Lo salva de Egipto, lo salva de las broncas en las que se meten con los jueces, lo salva de no tener una nación, venciendo a las 7 naciones alrededor en Canaán, lo salva de poniéndoles un rey, lo salva por medio del profeta Samuel, y después llega, y Pablo dice, lo salva a través de Jesús. La promesa de Dios siempre es de rescatar, de salvar y de redimir a Israel. Ese es el pacto. De salvarlo y de redimirlo. Y en el versículo 23 dice Pablo, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha cumplido esa promesa, dando a Israel un Salvador, Jesús. El cumplimiento de la promesa de redención para Israel ha sido dada por Dios en Jesucristo. Ahí está el cumplimiento de la promesa. Dios, y vemos en este pasaje, como Dios siempre es el que dio la salvación a Israel. Si usted puso atención a los verbos, podemos ver que es la obra de Dios. Dice, Dios escogió, engrandeció, sacó, soportó, destruyó, repartió, les dio jueces, les dio a Samuel, les dio a Saúl, les dio a David y ahora les dio a Jesús. Es Dios quien hizo absolutamente todo. Es Dios quien hace su obra. Todo este recorrido por la historia es la historia de Dios. Es la historia de Dios con el pueblo. Es la historia de Dios con la humanidad. Y hay que recordar esto, y lo veíamos la semana pasada cuando estudiábamos las olas. Y decíamos en la quinta, solo a Dios la gloria, porque toda la obra es de Dios. No hay gloria para ningún hombre de su obra. No hay gloria para Israel. Todo lo hizo Dios. No hay gloria para nosotros, todo lo ha hecho Dios. Dios dio la salvación. Y me encanta que lo que hace Pablo es contar toda la historia para al final poner al pueblo entre la espada y la pared con una verdad totalmente irrefutable, que es Dios ha dado la salvación de distintas formas y ahora la dio a través de Jesús. Y a ver qué hace usted con eso. Pero esa es la verdad de la historia. Dios siempre dio la salvación. Dios siempre da la salvación y Dios siempre va a dar la salvación. Esto es muy importante que lo recordemos, porque nosotros a veces pasamos por momentos donde tal vez creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, pero tenemos momentos de crisis complicados, donde necesitamos una vez más ser rescatados.
Y hay que recordar siempre que es Dios quien nos rescata. Ese rescate no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. El pueblo de Israel pasó miles de años y no recibió el rescate de ningún otro lado que no fuera de Dios. Lo buscó en reyes, lo buscó en personas, lo buscó en ídolos de madera, lo buscó en dioses falsos, lo buscó en hechiceros, lo buscó de todas formas. Y solo encontraba caos y catástrofe. Y siempre necesitaba volver por el rabo entre las patas al Dios Todopoderoso, pidiendo por su rescate. Y la vida para nosotros es igual. Ya conocemos el salvavidas. Hay que correr a Cristo. Deje de correr a cualquier otra cosa que haya por ahí. Porque lo que cada uno de nosotros necesita es a Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, con una misericordia y una gracia para los judíos que muchos iban a rechazar o querían rechazar este mensaje. Y él tiene un amor tan grande de decir, no importa que me lo rechacen. Yo les voy a dar lo que necesitan. Ellos necesitan a Jesús. Porque tal vez usted y yo, tal vez usted no, solo yo digo, uy, Antioquía de Pisidia, no, yo ahí no paso. Ahí esos judíos son complicados. Yo mejor me dejo con los gentiles ahí en la orillita, pero yo mejor no les enseño. Mejor los abroncar, pero si no lo van a aceptar. No. Pablo se mueve por un amor y una misericordia, una compasión enorme para que sus hermanos sean parte de la gran familia de la fe. Y les predica la verdad. Vean lo que dice después, versículo 24. Empieza a contar la historia de Jesús. Y cuenta que después de que Juan el Bautista predicaba o enseñaba un bautismo de arrepentimiento, y cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero mire, viene tras de mí uno que yo no soy digno de desatar las sandalias de Jesús. Hermanos, ojo, ahí les habla a sus hermanos, hijos del linaje de Abraham, a todos los judíos. Y dice también, y a los que entre ustedes temen a Dios, aunque no sean hijos del linaje de Abraham, a todos nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Y empieza a recitar acá lo que pasó en Jerusalén, diciendo, los que habitan en Jerusalén y los gobernantes de ahí no reconocieron a Jesús, tampoco reconocieron las palabras de los profetas que se leen todos los fines de semana, no cumplieron las escrituras cuando condenaron a Jesús. Y dice, aunque no hallaron causa para matar a Jesús, le pidieron a Pilato que igual lo mandara a matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, de Jesús, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero enorme, Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ahora dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, o sea, hecha a todo Israel, hecha a todos nuestros antecesores, hecha a todos los que esperaban por el Mesías, hecha a todos los que esperaban el Cristo, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Y después empieza a usar citas del Antiguo Testamento para darle fuerza a este argumento. Y dice, como también está escrito en el Salmo 2, me encanta que usa palabras de David, ¿verdad? De su rey admirado. Y dice, escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Pablo aquí está diciendo, Jesús es el Salvador, y explica cómo esto pasó. Explica la obra de Jesús en la cruz, cómo los mismos judíos, hermanos de él, lo mataron, lo condenaron aunque no había hecho absolutamente nada, pero Dios lo resucitó de los muertos.
¿verdad? Aquí Pablo predica exponiendo quién es Jesús, cómo fue el ministerio de Jesús, de qué se trató lo que Jesús hizo, y termina con una frase que es lapidaria, que es monumental, que ya la vamos a ver en profundidad. Pero lo que hace aquí Pablo es un mensaje muy parecido al de Pedro y muy parecido al de Esteban cuando hablaron de Jesús, donde siempre fue de frente para decir: ustedes mataron a Jesús. Los judíos en Jerusalén fueron los que mataron a Jesús. Sabiendo que era su Salvador, lo mataron. Y eso lo hicieron todos. Y se arriesgaron a lo que iba a venir, pero les dijeron la verdad, les mostraron su pecado para que se arrepintieran de su pecado. Y aquí Pablo dice: pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y los pasajes que usa son pasajes muy conocidos para ellos, ¿verdad? Son salmos de David muy conocidos y que a la luz de los nuevos hechos tratan del Mesías, ¿verdad? A la luz de los nuevos hechos ellos pueden decir: ahora sí, estos textos tal vez antes no los entendíamos, pero ahora que vemos lo que hizo Jesús, ya entendemos de quién están hablando, ¿verdad? A veces a uno le pasa eso con otros textos, que uno dice: si yo no tuviera aquí el relato de Jesús, este texto no lo entendería, porque no sé de qué se trata. Pero aquí estos textos, ya a la luz de lo que Jesús hizo, se entienden y se comprende que estaban hablando de Jesús. Y así hay montones de textos en el Antiguo Testamento. Muchos textos proféticos no hacían sentido y había un montón de suposiciones y de quién puede ser y de qué estar hablando, pero cuando Jesús aparece, hace su obra y resucita, todo el mundo dice: claro, ese texto estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces lo que hace aquí Pablo es enseñarles cómo estos tres textos del Antiguo Testamento se referían a la obra de Jesús. Y el primero que dice es: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que está haciendo aquí Pablo es diciendo que Jesús es el verdadero Hijo engendrado por Dios, y la muestra de esto es la resurrección de Cristo. Como Dios es quien lo resucitó, es la evidencia de que es el Hijo engendrado de Dios. Ese es el primer punto. El segundo dice: les daré misericordias santas y fieles prometidas a David. Es el segundo pasaje que usa. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que Jesús es esta misericordia santa, es totalmente santo y totalmente fiel, que había sido prometida. Entonces, esta promesa que se le había dado en los salmos al pueblo de Israel, Jesús es el cumplimiento de esta misericordia santa, de esta misericordia fiel. Y el último es: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que Jesús es este santo que no ve corrupción porque no murió, porque resucitó y no tuvo efecto la muerte sobre él, cosa que David sí murió y sí vivió esta corrupción de la que está hablando. Entonces aquí está diciendo ese texto, y también creo que lo explicaba Pedro claramente, decía: este texto no puede referirse a David, porque David sí murió, tiene que referirse a alguien que no haya muerto, y el único que no murió es Cristo. Entonces de eso nos está hablando el texto, ¿verdad? Entonces esto es lo que está explicando Pablo con textos que para ellos son una base importante de lo que ellos creen, pero que ahora les está dando un enfoque de que el cumplimiento está en Cristo, ¿verdad? De que todas estas promesas se cumplen en Jesucristo. Y termina con mi parte favorita de este texto: hermanos, sepan que por medio de Jesús les es anunciado el perdón de los pecados. Y después dice que todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Eso es como apague y vámonos, ya que no hay nada más que decir. ¿Por qué es así? Porque Pablo lo que está diciéndoles a ellos es: todas las frustraciones, todas las incomodidades, todas las insatisfacciones que les ha provocado en sus corazones no poder cumplir la ley, no dar la talla, no ser suficiente con el sistema de sacrificios, seguir haciendo cosas y cosas y cosas y cosas para purificarse, para limpiarse, toda esta frustración que ellos viven ya se acabó, porque en Cristo hay justificación para todas las cosas que en la ley ellos no encontraron justificación. Y esto se parece mucho a lo que hemos visto cuando hablamos de la Reforma, que Martín Lutero decía: yo hago todas las obras que me pide la iglesia, pero en mi corazón no hay paz de que estoy siendo justificado.
En mi corazón no hay paz de que ya estoy en paz con Dios. Yo no me siento en paz con Dios pagando indulgencias. Yo no me siento en paz con Dios en las confesiones. Yo no me siento en paz con Dios con todo mi pecado. No encuentro paz en todas las obras humanas. Necesito algo más. Y esto era lo que vivían los religiosos de la época. No había paz en las sinagogas ni en estos judíos porque su sistema de sacrificios no era suficiente para aliviar la carga del pecado en sus corazones. Entonces aquí Pablo les está diciendo todas esas cosas que ustedes no han logrado justificar, si creen en Cristo han sido justificadas. Es un alivio al corazón. Imagínense que es vivir 50 años sintiéndose indigno de Dios. Imagínense que es vivir 30 años, 40 años sintiendo que todo lo que usted hace no es suficiente para sentir que tiene paz con Dios. Y que usted dice, no hay nada que alcance, yo nunca estoy bien con Dios. Y es que la realidad es que en sus obras no hay nada que alcance. Pero díganme si ustedes ya como creyentes no sienten una paz y un alivio cuando les dicen que a Cristo pagó por usted. Y usted dice, gracias Jesús, porque no sé cómo iba a pagar yo. No hay nada que me alcance. Y en eso se sostiene nuestra fe. Y eso es lo que marca la diferencia de nuestra fe con cualquier otra fe en el mundo. Que todas las demás religiones y todas las demás creencias piden que el precio sea pagado por las personas. Y en lo que nosotros creemos, alguien pagó el precio y nos regaló la salvación. Y esta es la historia de muchos hoy, que siguen viendo sus obras como la forma de ser salvos, que siguen viendo sus cosas, su forma de ser, lo que hacen, lo que dejan de hacer, como la forma en la que son salvos. Y Pablo lo que nos está explicando aquí es que Jesús es su salvación, no la ley. Ellos creían que la ley era su salvación. Y él les dice, la ley no nos va a salvar. Y lo explica después Pablo en Gálatas. La ley les vino a mostrar su incapacidad de ser santos. La ley les vino a mostrar lo imposible que era para ustedes ser como Dios. La ley les vino a mostrar que hay un hueco entre ustedes y Dios y que la ley no lo llena, porque ustedes hacen todo lo que viene ahí y aún así no se satisface eso. Pero Cristo es el camino para que ustedes sean santos. Pero Cristo es el camino para que ustedes tengan acceso a Dios. Pero Cristo es el camino para que ustedes vivan en paz con Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y después de eso, de ese mensaje maravilloso, Pablo les dice, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablan los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Y lo que vemos en este tercer punto y último punto, o última parte, es que Pablo les dice, tienen que responder al mensaje. Ustedes van a responder al mensaje aunque no quieran. Y van a rechazarlo o van a creerlo. Y lo que vemos después en los versículos es la respuesta de las personas. Y vea que dice el versículo 42, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día del reposo les hablaran estas cosas. Y esto me gusta un montón, porque imagínense que chiva, por lo menos a mí no me pasa. Yo nunca he predicado y me han dicho, Andrés, por favor, ¿pueden predicar mañana? No, a mí no me pasa eso. Pero a Pablo y a Bernabé les estaba pasando. La gente salió emocionada y dijo, por favor, necesito escucharlos más. Prediquen mañana y pasado mañana, prediquen todos los días. Es demasiado bonito. Cuán maravilloso estaba siendo el mensaje que Dios había puesto en el corazón de Pablo y Bernabé, que las personas querían que él siguiera predicando. Y eso también me hace pensar en este pasaje donde dice que en los últimos tiempos la gente no querrá escuchar, que más bien quiere que nos callemos y que no digamos nada, y que ahora se parece más eso a lo que vemos acá. Ya no vemos a una iglesia queriendo decir, por favor, predíqueme más, sino una iglesia que dice, uy, Andrés, ya son las 7:10, se está pasando el tiempo, termine. ¿O no? Entonces, al salir Pablo, la gente le rogaba que por favor siguieran predicando. Muchos judíos, dice, muchos judíos y prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé les decían, perseveren en esta gracia de Dios.
perseveren en esta gracia de Dios. El siguiente día de reposo, ojo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando eso pasó, aquí se jodió todo. Los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, a ellos no se les llenaba la sinagoga y de pronto toda la ciudad quiere oír a Bernabé, quiere oír a Pablo, esto es un problema, se van a ir de la iglesia, no van a volver a la sinagoga, no van a pagar más ofrendas, diezmos, esto está fregado. Mejor callémonos. ¿Y qué pasa? Empiezan a blasfemar, empiezan a contradecirlos y Pablo y Bernabé hablaron delante de todos y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, se está refiriendo a los judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Pablo aquí los advierte primero y después empieza a enseñar a partir de las respuestas de la audiencia a la que predicó. Y aquí nos encontramos dos respuestas al mensaje. La primera, los judíos rechazan el mensaje por envidia, dice el texto. Y Pablo les dice, ustedes rechazan el mensaje y usan una frase que cuando yo estudié el texto dije, ¿qué frase? Ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna. Y es difícil. Yo la leí y dije, ¿qué quiere decir? Pablo, por eso. Ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna. Yo traté de estudiarla, interpretarla, buscarla en otros textos y voy a Juan 3, 17 y 18 y veo este texto que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es, ustedes mismos se están juzgando, ustedes mismos se están condenando y ustedes se están juzgando como que no tienen acceso a la vida eterna. Ustedes se están condenando para no tener vida eterna, porque ustedes están tomando la decisión de no creer en el Hijo como el dador de la vida eterna. Entonces, lo que yo entiendo de este texto es que las personas en su decisión se juzgan para salvación al creer o se juzgan para condenación al no creer. Entonces me encanta porque aquí nos deja claro el texto, y este era un tema que veíamos esta semana también en el grupo pequeño, nos deja claro el texto que ¿qué? Que Dios no vino a juzgarnos, que todos estamos condenados, todos ya estamos enjuiciados, todos estamos condenados, pero Jesús vino a ofrecer una salvación, vino a ofrecer un rescate. El que acepte ese rescate tiene salvación, pero el que no lo acepta sigue en su estado de condenado, sigue en su estado de juicio. Entonces esto es bien importante que lo veamos acá, porque aquí le está diciendo a ellos, en su decisión ustedes se están condenando como indignos de vida eterna. O sea, en su decisión ustedes se están condenando como personas que no merecen la vida eterna. No es que yo los estoy condenando, no es que Jesús los está condenando, es que ustedes se están condenando por su decisión propia de no aceptar al Hijo. Entonces, veamos aquí un hecho fundamental, que por eso es que Pablo dice, ojo con cómo responden a este mensaje. Ojo con cómo responden. Porque el que rechaza se condena. Pero en cambio, vea lo que dice después, los gentiles sí reciben el mensaje de Dios. Y termina con un pasaje que seguramente a todo el mundo le iba a caer mal, porque dice, poca cosa, lo trae de Isaías 49:6, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Pablo dice, ese pasaje nos está invitando a nosotros ahora a que la salvación es para todos. Y nosotros predicamos ahora para todos. Y si a ustedes no les gusta y rechazan el mensaje, lo siento, pero el mensaje de Dios es dar salvación a Israel, que lo hizo por muchos años, y ahora lo da de manera absoluta con Cristo, pero también
dar salvación a los gentiles y hasta los confines de la tierra. Les guste o no, ese es el mensaje que Dios tiene para ustedes. La intención de Dios, y lo vimos la semana pasada también cuando vinieron los chicos misioneros, la intención de Dios es propagar su salvación. La intención de Dios no es propagar la condenación. La intención de Dios es rescatar a la mayor cantidad que se puedan rescatar. Nosotros decidimos si somos rescatados o somos condenados. Nosotros decidimos en nuestra fe en Cristo Jesús si recibimos al salvavidas, al rescatista, y recibimos este regalo maravilloso por medio de la fe en Cristo, o si lo rechazamos. Entonces, recordemos, Dios quiere propagar su salvación hasta los confines de la tierra. Y hay personas que recibirán esta salvación y hay personas que negarán esta salvación. Termina Lucas diciendo que los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, o sea, a la gente importante, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Familia, la obra de Cristo siempre requiere una respuesta. Creer en ella y vivir por ella. Porque no es solo creer en ella, es creer en ella y vivir por medio de ella, vivir por esta salvación, vivir a través de este regalo de gracia. O rechazarla y seguir viviendo por sus obras. Seguir viviendo por lo que usted puede hacer a ver si alcanza. Seguir viviendo por lo que usted hace con las demás personas a ver si alcanza. La salvación es por fe, es por gracia, no es por obras. Y yo creo que a veces estamos tan centrados en las obras que nuestra fe se debilita. Estamos tan centrados en hacer y en buenas obras, porque eso es lo que Dios pide que yo haga, cuando lo que vemos acá es que el Señor quiere que fortalezcamos nuestra fe a través de creer en este regalo de la salvación. Que eso lleva a obras, pero no es al revés. No son las obras las que traen la salvación, es la salvación y una fe fortalecida la que trae buenas obras. Y nosotros a veces estamos tan centrados en las obras que la fe se nos debilita. Y lo otro, estamos tan centrados en las obras que empezamos a juzgar a los demás por sus obras. Y dejamos de amar a las personas como hermanos en Cristo y solo juzgamos y condenamos por las obras de las personas. La salvación es por fe, la salvación es por gracia, es por creer en Jesucristo. Y hoy que tenemos Santa Cena, y es un perfecto momento para poder recordar y restaurar nuestra fe en esto. Y dice 1 Corintios 11, 23 al 29, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Una vez más, Pablo aquí en medio de la Santa Cena está enseñando cómo hay juicio sobre uno de acuerdo a lo que uno está creyendo. Y hoy es importante, y con esto quiero quedarme mientras van repartiendo nuestros hermanos los pancitos y el fresquito. Por esto quiero quedarme. Y es que nosotros como cristianos tenemos que siempre recapacitar en qué es lo que creemos. Lo que creemos no es
No es si creemos en Santa Claus o no. No es si creemos en el ratón Pérez o no. Cualquiera de esas creencias es irrelevante. La respuesta a lo que yo creo con respecto a Jesús es la respuesta más importante del universo muchas veces. No es jugando esta respuesta. No es jugando esta convicción. Estamos hablando de condenación. Estamos hablando de juicio o de justificación. Imagínense que usted estuviera aquí en un caso frente a un juez y su respuesta ante lo que pregunta el juez representa ir a la cárcel o irse libre para su casa. Eso es lo que estamos respondiendo acá. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Si lo que yo creo me va a liberar del juicio, o lo que yo creo me va a llevar al juicio. Si lo que yo creo me va a condenar, o lo que yo creo me va a dar vida eterna. No es jugando lo que nosotros creemos. No es jugando la respuesta que hay que dar. Y yo creo que en muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a las obras como medios para alcanzar a Dios, pero nos hemos olvidado de que la fe en Cristo es el único medio. Y decimos, yo soy un buen cristiano porque hago un montón de cosas que hacen los cristianos, pero la fe como cristiano no está. Pero la rendición de mi vida como cristiano no está. Entonces, yo sé que a veces estos mensajes se predicaban mucho más antes que ahora, siempre con esta frase: ¿qué pasa si hoy usted se muere? ¿A dónde va a ir? Pero es que esta es la respuesta que se tiene que dar hoy. Usted tiene certeza de su salvación. Y eso es lo que nos explica Pablo aquí diciendo: cuidado con no discernir y beber esto indignamente sin tener certeza de lo que Jesucristo hizo. Voy a orar. Cada uno de ustedes en su intimidad tenga un tiempo para tomar de su Santa Cena, examinarse, valorar su fe, revalidar su compromiso con el Señor, pedir perdón y decir: hoy vuelvo a casa una vez más porque lo necesito. O tal vez es: sigo para adelante firme, sigo echando para adelante y aquí sigo creyendo y vuelvo a convencerme de que ese es el camino, la verdadera vida. Señor, gracias por tu palabra maravillosa que va desde lo más superficial de la vida humana hasta lo más profundo, Señor. Que lo abarca todo, que lo llena todo. Porque tu verdad, Señor, de verdad nos trae libertad. Porque tu verdad de verdad nos convence de pecado. Porque tu verdad nos muestra el camino a seguir. Y damos gracias, Señor. Por favor, que nunca nos cansemos de agradecerte porque tenemos tu revelación hasta en un celular, Señor. Porque ¿dónde estaríamos si no pudiéramos leer estas palabras? Y sé que a veces no las apreciamos y no las leemos, Señor, pero de verdad amamos tu palabra. Señor, hoy venimos con un corazón humilde, reconociendo que nuestras obras no alcanzan, que lo que yo hago no alcanza para ser salvo, que soy pecador, que no tengo mérito alguno sobre mi salvación, que lo que merezco es juicio y condenación, pero que enviaste a Jesús para rescatarme de eso. Yo acepto y creo en Jesucristo como mi Salvador. Yo acepto y creo en Jesucristo como mi rescate. Yo acepto y creo en Jesucristo como mi Redentor. Y Señor, hoy venimos a celebrarlo, nuestra Santa Cena, Señor, recordando que este pan representa, Señor, tu cuerpo que fue entregado por nosotros, y que este fresquito representa la sangre que fue derramada para el perdón de los pecados. Señor, creemos en tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, un
limpias de toda maldad y perdonas nuestro pecado. Y también creemos en tu palabra, Señor, en que si no hacemos esto sabiendo lo que significa, que mejor no lo hagamos, para que no emitamos juicios sobre nosotros mismos por no reconocer el verdadero significado de lo que hiciste en la cruz. Te pedimos, Señor Jesús, tu salvación para nuestras vidas. Te pedimos que nos restaures, que nos redimes, que cambies nuestro corazón, que nos ayudes a caminar cada día más como quieres que caminemos. Bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos acá en tu nombre santo. Que siempre podamos ver tu rostro, Señor. Que siempre anhelemos ver tu rostro. Que siempre queramos caminar en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Pueden disfrutar ahí de su Santa Cena, a su ritmo y a su tiempo.